En el nombre de Jesús lo pido. Gracias, gracias, gracias. Amén. Aleluya. Hoy le hemos titulado a este mensaje el reconocimiento del corazón del Padre. Y vamos a usar como el pasaje bíblico en Gálatas capítulo 4, el verso 1 hasta el verso 6 o 7. Dice la escritura en el verso primero de Gálatas 4:1, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Oyeron eso? Cuando el heredero tiene una mente de niño, de nada difiere entre un esclavo, aunque sea señor de todo. Por ejemplo, tú tienes un carro del año, algo, pero tu niño tiene 5 años. Aunque él es dueño o heredero de tu carro, no se lo puede dar las llaves, no puede manejar el carro, aunque él es el dueño, hasta que no llegue a la madurez o que tenga licencia para manejar ese bien que el padre le puede dar. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando uno reconoce el corazón del Padre, sabe que el Padre tiene cosas que darte, pero que no te las da hasta el tiempo que el Padre señala, que es el tiempo que las recibas. ¿Cuántos están entendiendo? Dios tiene cosas para nosotros como iglesia. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero que no nos las puede confiar hasta que nosotros lleguemos a la madurez de que el Padre dice, ese es el tiempo. Hay gente que se autonombra o se adelanta a los tiempos de Dios y solo un padre puede asignarte cosas y dice, este es el momento, hoy es el día. Y dice el apóstol Pablo en el verso 3 de la misma carta, del mismo capítulo, así también nosotros. O sea, el corazón del Padre, si lo podemos entender, Dios nos trata igual a nosotros en la medida que tú madures, en la medida que tú dejes de ser niño, es la medida o es el tiempo que Dios va a utilizar para darte cosas que Él tiene para ti. Él te quiere dar cosas. Y así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, esto no cambia. Hay reglas, hay maneras como Dios trabaja. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el verso 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, uno de los regalos más grandes que Dios quiere darte a ti y a mí a un nivel de madurez, cuando se cumpla el tiempo de recibir, entonces tú estás en la capacidad de recibir el regalo más grande del Padre, que es su propio Hijo. ¡Wow! Su propio Hijo. Jóvenes, hasta que no entiendan la necesidad del Hijo de Dios en sus vidas, ustedes no lo reciben. Ustedes vienen a la iglesia, están aquí, pero hasta menos que Cristo se les revele y que ese es el regalo del Padre, entonces entra a su corazón, lo reciben como su Salvador personal y dicen, ahora yo soy pertenencia de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo deseáramos que todos los jóvenes de hoy pudieran recibir a Cristo, el regalo del Padre? Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, tú y yo, hasta que no tenemos entendimiento de la madurez de Cristo, aunque te hayan bautizado de niño, no recibes a Cristo. Lo recibes cuando has recibido madurez. Y yo oro para que en esta mañana, todos los que estamos aquí, podamos recibir el regalo del Padre. El corazón del Padre es darte a su Hijo. Ahora, en el verso 5 dice, el propósito de que te quiere dar al Hijo es para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. O sea, Dios te quiere dar un título a ti como hijo de Dios. Y si tú entiendes lo que es el poder de ser llamado hijo de Dios, y entonces dice el verso 6, por cuanto sois hijos. ¿Cuántos hijos tenemos hoy aquí de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este es un concepto que tú y yo tenemos que recibir. Dios te envía a tu corazón. Tócate tu corazón ahí y diga, aquí está mi corazón. Él te envía su espíritu de su Hijo, del cual clama, Abba, Padre. Y cuando tú entiendes que tú eres un hijo, entonces así que ya no eres esclavo. Cuando tú pasas a la posición de hijo, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredas lo que el Padre tiene. Heredas lo que no, o sea, la herencia ya no te cuesta nada. Lo empiezas a recibir la bendición de Dios, y uno de los propósitos de Dios, que tú reconozcas el corazón del Padre, es que te quiere dar todo lo que Él tiene ya reservado, te lo quiere dar hoy, este día, te lo quiere dar para ti, gratis. Eres hijo, pero tú tienes que decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo soy un hijo de Dios y voy a recibir mi herencia? Aleluya. Ahora, en el mismo capítulo, en el verso 22, empieza Pablo a hacer una alegoría, a comparar algo. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, o sea, por el Espíritu. Dios le da su Espíritu a Abraham. Dios le siembra, voy a hacer de ti una nación grande. Abraham no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero Dios usó a Abraham para manifestarnos a nosotros lo que es el nacimiento según la carne y el nacimiento según el Espíritu. Hoy, de este lado, después de la cruz, todos los que hemos recibido a Cristo, lo recibimos por el Espíritu Santo, porque no vimos a Cristo, no estuvimos presentes en el día de la crucifixión. Pero hoy el Evangelio nos ha llegado a través de 2000 años de Evangelio. Nos ha llegado el Evangelio que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y dice, y que si creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento Dios te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y ahora Abraham, dice la Escritura que tuvo dos hijos, o sea, un padre, pero distinta mamá. Pero el de la esclava nació según la carne, y el de la libre por la promesa. Por lo cual, dice el verso 24, más lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Cuando vemos esta palabra del apóstol Pablo, parece un enredo de palabras, pero está explicando, iglesia, que este pacto del monte Sinaí vino la ley, porque mientras no hay ley, no pecas. ¿Cómo trabaja esto? Por ejemplo, tú entras a un lugar nuevo y te ponen un anuncio: no tocar pintura fresca. ¿Cuántos quieren comprobar si está fresca la pintura? La naturaleza te hace ir a checar a ver si es cierto.
si está fresca. Mientras no estaba el anuncio, nadie le importaba tocar o no tocar. Pero cuando dicen no tocar, pintura fresca. Eso le pasó a Adán y a Eva. Dijo, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué fue Eva? Bueno, voy a ver si es cierto. Mientras la ley no existía, nadie pecaba. Pero cuando la ley ya existe, entonces manifiesta lo que hay en tu corazón. Y el hombre por naturaleza es desobediente. A los hijos les mandas 2 o 3 veces hacer una cosa, y hasta cuántas veces tienes que repetirle para que hagan lo que les mandaste. ¿No oíste? Muévete a... Otros dicen, te corre la sangre como atole. No sé qué tienes en ese cerebro. Así usamos esas frases. Pero dice la Escritura en el verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y usa la palabra madre de todos nosotros. Una nota que puse yo aquí, que nuestra madre es entonces la gracia. Dios está introduciendo su gracia para que lo entiendan a través de mamá, de un espíritu materno, de quien somos hijos de la gracia. Ahora, el reconocimiento del corazón del Padre es que el Padre quería que todos recibiésemos la adopción de hijos. Solo un hijo puede heredar. Solo un hijo puede ser el heredero de las cosas que Dios tiene. Los que son nacidos de la carne, aunque conocen a Dios, pero Dios no reconoce carne. Dios reconoce espíritu. Es verdad que Ismael fue hijo de Abraham, pero fue nacido según la carne y Dios no lo reconoció como primogénito. Al que reconoció como primogénito fue a Isaac. Dice, el primogénito de Abraham, pero si ya había nacido Ismael era el primogénito, pero como nació conforme a la carne, Dios no le asigna primogenitura. Dios le da primogenitura a sus hijos. Yo quiero decir que lo que Dios tiene preparado para este tiempo, iglesia, es para los que hoy saben que son hijos de Dios. Y es por el Espíritu Santo y es por la fe. Ahora, en Romanos 6:14, la palabra declara esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahora, ¿qué es lo que te impide, iglesia? Entender que eres hijo de Dios. Ayer yo escuchaba a una persona que decía, ore por mí porque quiero servir a Dios al 100%. Entonces el pastor con buena fe dijo, voy a orar para que Dios te ayude a vencer tu carne, para que Dios te ayude, para que le sirvas a Dios al 100%. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, ahora sí te quiero servir al 100%, no te quiero fallar. Cuando hablamos de eso, iglesia, nunca lo vamos a lograr por nuestros esfuerzos. Siempre vamos a fallar en algo. Siempre hay un piquito, siempre hay, como dicen acá, siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay algo que te detiene para no hacer la voluntad de Dios en todo lo que necesitamos. Pero dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tienes que empezar a vivir en la gracia, que por el Espíritu usted fue engendrado por Dios para vivir en la gracia y no vivir en la culpabilidad de las cosas que hacemos o no hicimos. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A veces las cosas que no hacemos se nos convierten en pecado. Ayer vimos cómo iglesias fueron a los estacionamientos de los hospitales para orar por la gente que está padeciendo. Nosotros no fuimos, pero eso no me hace que estoy culpable porque no fui a orar como ellos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hoy
levantamos nuestras rogativas para todas las personas que están pasando dificultades, que el coronavirus los ha atormentado, algunos han muerto, pero hoy declaramos que la gracia de Dios se manifestará en salvación. Ahora, las cosas de Dios siempre van a confundir la lógica humana. Siempre confunden la lógica humana. Otra de las escrituras, en 1 Corintios 15, 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo voy a repetir. 1 Corintios 15, 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué significa esto? Que entre más intentemos cumplir la ley, peor se vuelve, se pone peor, porque los que vivimos bajo la ley, juzgando según la ley, jamás vamos a ser libres del pecado. Todo lo que tú y yo hemos recibido es por la gracia de Dios. El perdón, la salvación, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Yo quiero que entiendas que la gracia de Dios te libera del pecado. Usted ya no está bajo la ley, usted ahora está bajo la gracia. El apóstol Pablo se regresa a Gálatas. Podemos regresar a Gálatas, capítulo 4, verso 27. Gálatas 4, 27 dice: porque está escrito. Y así me impresiona mucho lo que el apóstol Pablo ve en esta escritura. Porque está escrito. Algo que se escribe, iglesia, no se olvida. Algo que se escribe se registra. Es como el certificado de nacimiento. Cuando te registras queda archivado por vida, ahí donde naciste. Es como el acta de nacimiento. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Yo quiero dirigirme a cualquier pastor que tenga una iglesia y aparentemente tú dices: somos poquitos, somos una iglesia pequeña, pero el Espíritu Santo te está diciendo: regocíjate, estéril. A Ovalde le está diciendo: regocíjate, fuente de aguas vivas. Regocíjate, iglesia. Y prorrumpe en júbilo, clama, tú que tienes dolores de parto. Hoy estamos en dolores de parto, espiritualmente hablando, porque queremos que toda la gente pueda recibir a Cristo en sus corazones. Que el Padre, el corazón del Padre, tiene algo que darte, una herencia, que te la quiere dar a través de Cristo, que no te costó nada a ti, pero te la quiere entregar. Y ha llegado el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, de que la iglesia se dé a conocer en el mundo. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Esto quiere decir que estamos al punto de un rompimiento en el sistema, en los aires, de un gran avivamiento de salvación de almas. Gente que viene a Cristo, ¿cuántos lo creen? Gente que viene a Cristo y se van a entregar al Señor como nunca antes lo habían aceptado a Cristo. La juventud, estamos hablando por ello. Han dicho que los que tienen 20 años hacia abajo, los que nacieron en este nuevo siglo, pocos son los que conocen de Dios. Poca gente conoce de Dios. Pero hoy estamos predicando para que conozcan el corazón del Padre, que Él quiere, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nos dio a su Hijo. Y su Hijo hoy es la respuesta a la problemática del coronavirus. Es la respuesta a la pandemia que hoy estamos viviendo. Que los hijos de Dios, que aparentemente somos una minoría, como que no tenemos ninguna influencia en el mundo de la iglesia,
Dios dice, prorrumpe con júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que no tiene marido. Hoy las iglesias hicieron oraciones en los estacionamientos de los hospitales. Alguien dijo, esta gente loca que está orando. Pero ¿saben? Que hay una promesa del cielo, que el Señor dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso no lo podemos cambiar. Ayer escuchaba a una doctora decir, yo hice un pacto profesional cuando me gradué de doctora, tengo 30 años de ser doctora y voy a ayudar a la gente a ser liberada donde quiera que estén en el planeta, y voy a usar los medios de mi experiencia para que toda la gente se pueda sanar. Bueno, señores, nosotros también tenemos un pacto con Dios. Él dijo que pusiéramos las manos a los enfermos y sanarían, y yo declaro que en este día la mano de Dios te tocará, la mano de Dios te sanará, donde quiera que tú estés ahí, la mano de Dios, porque eso no cambia, señores. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Y hoy lo declaramos en fe, porque lo único que agrada a Dios es la fe, la confianza que tenemos en lo que no se ve. Pero es nuestra confianza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y declaro en el nombre de Jesús que si tú estás pasando alguna dificultad en tu casa, enfermedad, has sido víctima del coronavirus, hoy declaro en el nombre de Jesús que la poderosa mano de Dios llegará a tu casa, llegará a tu familia, llegará a ese hospital, llegará a esa casa donde estás ahí limitado, que no tienes respuesta. Pero si confías en Dios, Dios responderá a tu fe. Dios no responde a las lágrimas, Dios no responde tanto como a la fe. Dios no responde a tu necesidad, a necesidades. Señor, tengo esta necesidad. No, Dios responde siempre a fe. Lo que agrada a Dios es la fe. No hay cosa más triste para Dios que no se crea en Él. Eso lo entristece cuando alguien duda del poder de Dios. Pero cuando tú crees en Dios, la herencia, Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres heredero. Eres heredero de todo. Eres heredero con Cristo. Así dice la Escritura en el verso 27. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Alguien lo puede repetir? Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dígalo otra vez. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Siéntase como hijo en esta mañana. Siéntase como hijo usted que está en su casa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Cuando tú dices que eres hijo de Dios, la gente te va a criticar, la gente te va a perseguir, la gente quiere pruebas para ver si lo que tú predicas, si lo que yo predico es verdad. Los que son nacidos según la carne siempre van a pelear con los hijos del Espíritu. Dice Pablo, así también es ahora, así también ahora, es la misma guerra que tenemos. Estaba escuchando a un apóstol que se lanzó a predicar, el hermano Byron Walker se lanzó a predicar, se lanzó a traducir sus mensajes, y nunca había visto lo que era el ataque de la media, nunca había de las redes sociales. Ahora lo están atacando. Y dice, ahora necesito oración. Y es nuestra oración, hermano apóstol Byron Walter, por ti, por tu familia y por las redes, por las transmisiones. Estamos orando. Pero los que hemos estado en este asunto vemos que el ataque es diario. Y ahora, como eso es normal, pues ya no nos preocupamos. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es predicar la buena nueva. Y que ahora también, Pablo dijo, así es hoy, te van a perseguir. Los de la carne persiguen a los del Espíritu. Y parece una guerra y queremos contestar, pero no te defiendas. Tú tienes quien te defienda. Tú tienes quien te defienda, y nuestro Padre es el que nos defiende. Ahora, ¿cuándo comenzó esta persecución? ¿Cuándo comenzó a perseguir el hijo de la esclava al hijo de la libre? Dice en Génesis 21, quiero que me sigas estos minutos que nos quedan. ¿Cuándo comenzó
a perseguirlo. Dice el verso 8 de Génesis 21:8, y creció el niño. Diga, creció el niño. Yo oro para que la iglesia Fuente de Aguas Vivas, quienes componemos este cuerpo, crezcamos a un nivel de adulto. Creció el niño y fue destetado. Le quitaron la teta. Destetado, por eso le llaman la teta, porque fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hizo gran banquete. ¿Por qué? Porque dijo, ahora Isaac ya va a saber lo que es su herencia. Ya le va a dar valor a los regalos que yo tengo como padre, lo que he acumulado. ¿Cuántos camellos tendría Abraham? ¿Cuántas vacas? ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántos criados? Y ahora Isaac era el heredero. Hizo un gran banquete el día que Isaac entendía, era maduro. Dice, y vio Sara, la gracia, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cuándo es que se van a burlar de Fuente de Aguas Vivas o de quienes predicamos? Cuando tú eres destetado y llegas a un punto de madurez. Cuando empiezas a predicar el Evangelio de Jesucristo, siempre habrá guerra, habrá luchas. Pero hoy estamos aquí, que aunque el hijo de Agar se burle de Isaac, hay una acción que la gracia va a hacer. Dice en el verso 10, por tanto dijo Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Están aquí, iglesia? Solo los hijos pueden heredar. Solo los hijos que están hoy aquí van a recibir la herencia de Dios Padre. Dios solo reconoce a hijos nacidos del Espíritu. Donde quiero llegar, iglesia, es que donde en una ciudad hay hijos de Dios, la diferencia de la bendición de Dios se va a notar. La diferencia de la bendición de los hijos de Dios, los hijos de luz, son notables. Ahora, en Romanos 5:17, que es un texto muy poderoso, Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo voy a repetir. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia la tenemos que recibir. El don de la justicia es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia? ¿Qué es la gracia? Y Pablo lo explica en 2 Corintios 5:21 en un texto muy poderoso que dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Quiero que lo puedas entender en esta hora y oro al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo que estamos por terminar. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Noten ahí, lo hizo, no dice se hizo, no, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es aquí donde quiero pararme para explicar lo final de esto. ¿Qué fue lo que lo hizo pecado a Jesús? Jesús dice que nunca hizo pecado. ¿Pero por qué? Dios lo hizo pecado.
¿Qué fue lo que lo hizo pecado a Jesús? Cuando Él recibió mi pecado y tu pecado. Él recibió mi pecado, recibió tu pecado, y Jesús se hizo pecado. ¿Cómo es que a poco Jesús pecó? Dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo fue que se hizo pecado? ¿O lo hizo pecado? Por mi pecado, por tu pecado, Él lo recibió. Ahora, ¿yo puedo ser justo por mis obras? Dice la palabra que no, que por la ley nadie es justificado ya, solo por su gracia. Entonces, Cristo era justo. ¿Y cómo nos hacemos justos nosotros? Cuando nosotros recibimos la justificación de Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es que nosotros nos sintamos más buenos que otros, iglesia. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia no es hacer lo correcto. Justicia es creer lo correcto. Creer lo correcto. Quiero dirigirme a los que me escuchan en sus casas. Justicia no es hacer lo correcto, aunque lo incluye. Tenemos que hacer lo correcto. Cuando tú crees lo correcto, haces lo correcto. Cuando tú crees correctamente, haces lo correcto. ¿Por qué tenemos el problema hoy de los medios de comunicaciones o las noticias? Que quieren justicia en el mundo y no es hacer lo correcto, es creer lo correcto. Uno de los lemas de nuestro presidente es hacer una nación grande, volverla a ser grande. ¿Y cómo se hace grande una nación? Cuando cree lo correcto. Cuando una nación, cuando un ciudadano de un país cree lo correcto, entonces es que viene la paz. Me gustó mucho lo que dijo a las Naciones Unidas en uno de sus discursos. Donald Trump dijo: nosotros, esta nación de Estados Unidos, hemos invertido millones, billones de dólares en la milicia. Dijo, para ser poderosos, pero no para pelear. Dijo, los valientes no peleamos. Los valientes creamos la paz. Solo los cobardes buscan la guerra. Los cobardes buscan la guerra. Los valientes no. Somos poderosos en cosas, pero no para pelear. Los valientes no pelean, hacen la paz. Los cobardes son los que pelean. Ahora, justicia no es hacer lo correcto, sino justicia es creer lo correcto. Es aquí donde, cuando nosotros creemos lo correcto, por ejemplo, creer que Jesús es el Salvador, creer que Él es nuestro sanador, creemos, y Él nos dio un mandato: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Fue un mandato. ¿Qué es justicia? Creer lo correcto es creer que Cristo fue hecho pecado en lugar tuyo y en mi lugar. Creer en Cristo, creer en lo correcto es para que pudiésemos o pudiéramos ser la justicia de Dios en Él. El reconocer que el Padre, el corazón del Padre, iglesia, es que en este tiempo la justicia de Dios se va a dar a conocer al mundo. Y que la institución que Él establece en la tierra para la liberación de una nación, de una familia, de una ciudad, es su iglesia. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede, cuando la iglesia clama a Dios, Dios nos escucha y Él envía la sanidad a un pueblo. Mi oración en este momento es que Dios tenga misericordia del Uvalde, Texas. Tenga misericordia de cada familia que me está escuchando. Y que si tú has pasado adversidad por la pandemia del coronavirus, hoy confíes plenamente en Dios para tu salvación. La herencia de los hijos es la sanidad.
La herencia de los hijos, el pan de los hijos es la sanidad. Un día Cristo iba caminando y una mujer sirofeniza le dijo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hija, está gravemente atormentada, sánala. Y Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. La ofendió, parecía que Cristo no estaba haciendo lo correcto. Pero Cristo quería que la gente creyese en lo correcto. No hay otro pasaje que pueda encontrar para explicarlo. Jesús dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo: yo creo lo correcto, yo creo en la gracia, yo creo en tu misericordia. Y aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y si comen ese pan de migaja trae la sustancia nutritiva del pan completo. Cristo dijo: tú estás creyendo lo correcto. Tú no estás haciendo lo correcto porque también me estás retando, pero estás creyendo lo correcto. Y por haber creído lo correcto, hágase contigo como creíste. Hágase contigo como creíste. ¿Sabe qué? Cuando la mujer sirofeniza regresó a su casa, su hija estaba completamente sana a la hora que Cristo le dijo: hágase contigo como crees. Esa es la justicia de Dios. Es no hacer lo correcto, sino creer lo correcto. Si tú crees lo correcto, yo te digo una cosa, me atrevo a decirte que la misericordia de Dios llegará a tu casa, libertará a cualquier cautivo, porque tú no fuiste llamado a ser hijo de Agar, sino nosotros somos hijos de Isaac, como la promesa. Somos herederos de un cambio, somos herederos de la salvación, somos herederos de la sanidad. Y en esta hora Dios enviará su palabra y tocará tu casa y te salvará, porque la misericordia de Dios hoy es para todos los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Si tú lo recibes, si tú lo crees, hoy en vida reinarás, vivirás en vida, disfrutando de los beneficios del Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación de los que creen. Al judío primeramente y después al griego. Pablo dijo: oh, si conocieran el don de Dios, si entendieras esto, pudieras hoy recibir la respuesta a tu problemática. Yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagamos una oración. Todos los que estamos aquí en la iglesia unidos hoy estamos creyendo por un cambio en tu salud. Aquellos hijos que hoy necesitan un toque de sanidad, que por una otra razón te apartaste de los caminos del Señor, o te apartaste de la comunión de tus hermanos. Hoy enviamos la palabra de bendición para cada familia que me escucha. Aquellos que han sufrido el efecto del coronavirus, hoy declaramos que la misericordia de Dios te alcanzará, te tocará. Hoy hemos hecho rogativas por todos, hemos hecho rogativas por aquellos que están pasando dificultades, pero hoy declaramos como un día muy especial. Hoy declaro que la gracia de Dios visitará tu casa. Hoy declaro que el don inefable del Padre, dándonos a su Hijo y dándonos su Espíritu, te tocará a ti. Oremos a Dios. Padre eterno, esta palabra, Señor, que tú me has dado para enseñarme, me he esforzado por explicar lo mejor que he podido. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que ahora tu Santo Espíritu venga a tocar las vidas, los corazones, venga a sanar a aquel enfermo y a salvar a aquel que hoy entrega su corazón a Cristo. Recíbelo en tu corazón. Él escribirá tu nombre en el libro de la vida y serás una nueva criatura. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones a cada uno que nos ha escuchado hoy a través de este medio. Del pastor que hoy te saluda, Humberto Renovato, y te bendice, te manda un cariño, y te esperamos aquí en el 110 South Broad,
en Uvalde, Texas, en la iglesia Fuente de Aguas Vivas, y mi deseo es que Dios te bendiga siempre. Hasta el próximo domingo nos vemos.